Buenos días, hermanos. Acabamos de leer un pasaje donde Jesús, versículos antes, ha narrado 7 parábolas. ¿Ustedes se acuerdan de alguna? No se preocupen, hermanos. Estas 7 parábolas tienen una enseñanza maravillosa sobre el reino de Dios. Está la parábola del sembrador, del tigre, la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y los tesoros nuevos y viejos. Estas parábolas nos enseñan que Jesús podría hablar con cualquier persona. Podía ser un campesino, un agricultor, un mercader, una autoridad de la iglesia, un fariseo, un saduceo, porque van dirigidas para todas las personas, desde los más humildes hasta los más preparados. Podríamos realizar un mensaje por cada una de estas parábolas, hermanos, pero no vamos a llegar a eso hoy. Me gustaría que meditáramos sobre una parte de este texto que muchas veces se menciona, pero lo damos por hecho o lo damos por sentado que ya lo sabemos. Y me gustaría que todos juntos leyéramos el versículo 55 y 56 que van a aparecer en nuestras pantallas. ¿Amén, hermanos? No es el hijo del carpintero, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Amén. Desmenucemos estos versículos, hermanos, pedacito por pedacito. En estos versículos se cuenta una de las visitas que hizo Jesús a Nazaret, la segunda específicamente. Desde que inició su ministerio, no había regresado, pero a través de estos versículos notamos que Jesús tenía ¿cuántos hermanos? Hermanos hombres. 4. ¿Y hermanas mujeres? Por lo menos 2, porque habla en plural. Entonces ya 2 ya son plural. Por lo menos tenía 2 hermanas. Pero la afirmación del versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Podemos interpretar que en ese momento la familia de Jesús no creía en él como el Mesías. ¿Se imaginan que ni tu propia familia crea lo que estás pensando, lo que estás predicando? Pero hermanos, vayamos a la primera pregunta del versículo 55. ¿Qué dice? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Sobre quién habla? ¿Quién era el padre de Jesús? El padre terrenal. De José, hermanos, muy bien. Efectivamente, Jesús tenía un padre terrenal y efectivamente podemos interpretar que era carpintero. Aunque no era su padre biológico. Repito esto, hermanos. Jesús tenía un padre terrenal, pero no era su padre biológico. Si lo llevamos a temas como más específicos, podemos decir que por Jesús no corría sangre de José. Y si lo llevamos todavía más científicamente, podemos decir que no había ADN de José en Jesús. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pero ¿quién es este carpintero? ¿Quién es este hombre del que habla? ¿Quién es el hombre que educó al niño Jesús? La Biblia no nos da mucha información sobre José, y si se han puesto a investigar, aparece solamente en 2 evangelios, en Mateo y en Lucas. Pero a pesar de la poca información que la Biblia nos da sobre Jesús, es un hombre es un hombre tan admirado y respetado por las autoridades, no solo de la iglesia cristiana, sino de muchas denominaciones, que se ha creado una rama particular de la teología que se llama josefología, donde se estudia solamente a la persona de José. Hoy, hermanos, no vamos a hacer un tratado de josefología y no vamos a salir expertos en josefología, pero sí vamos a dar un breve recorrido sobre lo que las escrituras hablan de José. Primero, hay muchas cosas que podemos interpretar por lo poco que se habla de él, pero hoy solamente vamos a ver 3 características, hermanos. 3 características de José para ver quién era este hombre justo, como menciona la Biblia.
En primera, era un hombre enamorado. Hermanos varones, ayúdenme en esta parte. Alcen la mano nada más. ¿Quién ha estado enamorado? De su esposa, hermanos, de su esposa. ¿O está enamorado? Gracias, hermana. ¿Qué serían capaces de hacer por ella? Que laven los trastes. Fuerte, hermanos, ¿qué serían capaces de hacer por ella? Va, los varones. Ay, hermano, yo pensé que me iban a decir todo, así, todo. Bueno, eso ya se da por sentado. Todo. ¿Serían capaces de perdonar una falta grave? Vamos a hablar un enojo. Es que no me lavó la camisa. Es que no planchó. Pero vamos a algo más arriba. Es que me fui infiel. ¿Serían capaces de perdonarla? Varones. Bueno, a lo mejor no la perdonan, hermanos, pero tampoco quieren afectarla por ese amor que le tienen. A lo mejor la bloquean de las redes sociales y dicen, ya, se acabó el problema, a lo que sigue. Bueno, José era un hombre enamorado porque estaba enamorado de María. Se había comprometido con ella en matrimonio y estaban esperando a desposarse. En Mateo 1:18, la Biblia dice que se halló que María estaba embarazada. Quiero recalcar, la palabra que dice es se halló. No dice cómo, pero yo supongo que se le empezaba a notar el embarazo. Y José se dio cuenta. Se hace mención que María, le dice el ángel Gabriel, vas a ser la madre de Jesús. María toma sus cosas y se va de viaje por 3 meses. Recapitulemos. Se anuncia el nacimiento de Jesús. María se va de visita a casa de su prima 3 meses y regresa embarazada. Varones, otra vez. José descubre que María está embarazada, pero hasta este momento no hay ningún ángel que se le haya presentado y no tiene el mensaje de que ese hijo es el Hijo de Dios. ¿Qué pasaría por su cabeza si su esposa, su novia, se va de viaje y regresa embarazada? ¿Cómo se sentirían? Díganlo fuerte, hermanos. No hay respuestas incorrectas. ¿Se sentirían enojados? ¿Por lo menos traicionados? Bueno, se han enamorado de la chica más guapa, la han cortejado, han sido pacientes, se va de viaje, regresa embarazada y saben que por lo menos una persona no es el padre, que son ustedes. Recordemos, hermanos, que la pena por adulterio, según el Antiguo Testamento, era la muerte por lapidación. Esta pena aplicaba también a que una virgen fuera infiel en el compromiso, que es el caso de María. Pero aún así, José, que ya estaba desposado con María, que ya estaba prometido, al descubrir que estaba embarazada, él tenía todo el derecho de romper el matrimonio y de decir, ya no me caso. Pero si lo hacía públicamente, iba a pasar algo que él no quería. María iba a ser humillada, iba a ser avergonzada y aparte iba a morir. Entonces dice la Biblia que José pensaba dejarla en secreto. Es decir, no me voy a casar porque ese hijo no es mío, pero tampoco voy a afectar a la mujer que amo. Cuando viene un ángel y le dice, no tengas temor, ese hijo es el Hijo de Dios y tú lo vas a cuidar. Olvídense de las novelas turcas, hermanos. Esta es una historia de amor. José, aún con todo el dolor de su corazón, iba a seguir con María o la iba a dejar. Pero siempre, cualquier decisión que hubiera tomado era por amor. Dejémoslo hasta ahí. También era un hombre enamorado hacia Jesús. Este es otro tipo de amor, un tipo de amor de padre a hijo. Cuando Jesús nació, José no dijo, este hijo no es mío, o lo despreció, o le dijo, no, hasta que nazca el mío, no. Él lo arropó inmediatamente y lo tomó como su hijo. Lo protegió. ¿Cómo lo protegió? Porque lo salvó de Herodes.
¿Cómo lo protegió? Porque lo cuidó, lo alimentó, trabajó por él, le dio un oficio y muchas cosas más, hermanos. Le enseñó su propio oficio, el ser carpintero. Hoy en día vemos a hombres que están dispuestos a dejar su papel de padres incluso antes de que nazca el niño. Se enteran que están embarazados y dicen, mejor aquí correr que aquí quedar. Porque no pueden con los costos económicos, sociales, morales, físicos, espirituales y todo lo que incluye ser padre. Pero no fue el caso de José. José dijo, aquí estoy, Señor. Y aquí está mi hijo Jesús, que no es mío, pero lo educo como si fuera mío. Segunda característica de José. Hasta ahorita nada más llevamos una. ¿Era un hombre qué? Enamorado. Y la segunda es que es un hombre devoto. Era un hombre devoto. Ser devoto, hermanos, según el diccionario, significa que está dedicado a obras de piedad y que normalmente están relacionadas con la religión. José no solo profesaba la religión de forma correcta, sino que también obedecía a Dios. Cuando Dios le dijo a José que tomara a María como esposa, ¿qué hizo José? Obedeció. Cuando Dios le dijo a José que tomara a María y a Jesús y se fuera con ellos a Egipto, ¿qué hizo José? Obedeció. Cuando Dios le dijo a José, ya no hay peligro, Herodes murió, regresa, ¿qué hizo José? Obedeció. Entonces era un hombre devoto porque era obediente. Pero también era un hombre que tenía fe. Hermanos, ¿quién en su sano juicio, varones otra vez, sueñan que se tienen que ir a Egipto dejando toda su casa y todas sus cosas, hasta su trabajo? ¿Se irían, hermanos? ¿Hermanos varones? No. A un lugar más cerquita tal vez, pero Egipto no. Bueno, pues José no solamente hizo las maletas una vez, la hizo dos, porque se fue y regresó. Y todo porque tenía fe de que era Dios el que iba a cuidarlos y a proveerlos de todo. José en Egipto tal vez no tenía trabajo, no tenía una casa, pero sí tenía una esposa y un hijo que mantener. José tenía fe y obedeció el sueño. Tal vez como humanos podemos decir, José tenía todo el derecho de decirle a Dios, no, Señor, no me voy. O sea, si aquí está mi familia, mis conocidos, mi trabajo, yo me quedo. Pero no dudó, porque, y esta frase me encanta, hermanos, porque José abrazó su fe, abrazó a su Dios. Sabemos que Dios no nos suelta, nosotros nos soltamos, pero José no lo hizo. José dijo, voy. También era un hombre devoto porque cumplía con sus deberes espirituales. Dio el ejemplo cuando fue al templo a las fiestas, que esta parte la encontramos en Lucas 2. Fue al templo, hizo las fiestas, en el camino se dio cuenta que Jesús no iba con ellos, pero quiero suponer, hermanos, que si llegó a Jesús cuando tenía 12 años, hacía este viaje cada año, como lo mandaban las Escrituras. Y Jesús era un testigo mudo de que José obedecía estos, voy a decir ritos, pero estas ceremonias las obedecía. Y Jesús aprendía que José iba al templo. Siendo niño, la Biblia no dice qué pensaba o qué decía Jesús, pero José seguramente llevaba a su familia. Los hermanos y hermanas que tienen niños pequeños o que han convivido con ellos, saben que si un niño chiquito está jugando, anda por allá y uno piensa, ay, no me está escuchando, ¿no? Yo estoy acá hablando con el hermano de, fíjese, hermana, que la comida no. Y al otro día, sí, mi mamá dijo que la comida no estaba buena. Los niños aprenden, escuchan, hermanos. Así que José era un ejemplo para Jesús. Y no solamente hay que estar pendiente de nuestras acciones, sino también de nuestras palabras, nuestros pensamientos y hasta nuestros gestos, como José lo hizo con Jesús. Tercera característica de José, ¿era un hombre? Sabio. Hermanos varones, no los escucho. ¿Era un hombre qué? Sabio. Ay, qué bonitos se escuchan, hermanos. Esto, hermanos, lo notamos desde la palabra con que se describe en la Biblia. Muchos sabemos que José, por oficio, era carpintero.
Pero haciendo una investigación más profunda, hermanos, la palabra que se usa en el griego antiguo y en el arameo no solo significa carpintero, es más bien como artesano u obrero. Descubrí, hermanos, que esta palabra también se describe como sabio por las actividades que realizaba un artesano, porque tenían mucho conocimiento. El contexto histórico cuando vive José es que había una industria muy fructífera de la construcción. La carpintería desempeñaba un papel crucial y todos pensarán, pero era trabajar madera. No, hermanos, no solo era trabajar madera, era trabajar el metal, trabajar la construcción, usaban la piedra, usaban muchísimos materiales para construir estructuras como casas, muebles, herramientas. Poseían una amplia gama de habilidades como dar forma y unir la madera. Esto sugiere que los carpinteros participaban en varias cosas de las que se hacían cotidianamente, desde construir una casa hasta hacer una cuchara. ¿Se imaginan el conocimiento que tenían, hermanos? Porque no solamente es llegar y moldear la piedra, es saber cómo la tengo que cimentar. Y si se filtra el agua, ¿cuántos cuartos va a tener? ¿Cuántos pisos va a tener? Claro, ya estoy hablando en cosas un poco más modernas, ¿no? Pero una cuchara, ¿para qué la van a usar? ¿De madera o de metal? ¿O de piedra? O sea, imagínense todo lo que tenían que saber los artesanos. También era un hombre sabio, hermanos, porque por lo poco que podemos leer de él en las Escrituras, aprovechó el tiempo que estuvo en la tierra. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo lo sabe, hermana, si no se dice nada de él? Bueno, pues porque proveyó a su familia de recursos con un trabajo digno. Este oficio le daba un panorama muy amplio de la vida y se lo enseñó a sus hijos, por lo menos a Jesús. Crió a sus hijos en la provisión y amonestación del Señor porque intentaba ser justo, como dice Mateo 1:19. Pero como vimos en el pasaje que leímos, en Mateo 13, Jesús no fue el único hijo de José. Hubo por lo menos otros 4 hombres. 2 de esos hijos también fueron usados por Dios. ¿Alguien recuerda qué libros de la Biblia escribieron? Santiago y Judas. Excelente, hermanos. Entonces José dejó un legado en sus hijos porque los guió en el camino de Dios. Por lo que podemos leer en la Biblia, podemos pensar que José tuvo una vida corta, porque ya en el ministerio de Jesús no se habla de él. En la crucifixión tampoco. ¿Alguien recuerda cuando Jesús está en la cruz y le dice, María, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu? Se interpreta, hermanos, que si Jesús le dice a Juan y la deja a su cuidado, es porque José ya no estaba, porque José ya había muerto. Recapitulemos, hermanos. Hasta este momento hemos visto que José era un hombre enamorado, era un hombre devoto y era un hombre sabio. Pero ¿cuántas de estas virtudes, padres, hermanos que nos acompañan, cuántas de estas virtudes creen ustedes tener? No me contesten, hermanos. Esto es de ustedes con Dios. Me gustaría, hermanos, que me acompañaran a ver un pequeño video, por favor. He just wants to finish. His dad's trying to run under the track to stop him. He's going to tell him, Derek, go.
¿Alguien había visto ese video? ¿No? Bueno, les platico la historia. Lugar, Barcelona, España. Sede, Estadio Olímpico de Montjuic. Año, 1992. Evento, nada más los Juegos Olímpicos. La carrera de los 400 metros planos. Protagonista, ese muchacho que vieron ahí corriendo. Su nombre, Derek Redmond, atleta inglés. Audiencia, 65,000 personas. ¿Se imaginan, hermanos? Un poco de presión, nada más. Bueno, este chico era uno de los atletas más prometedores de su época. Podía correr los 400 metros en menos de 40 segundos. En esta carrera es la semifinal, es decir, que si llega entre los primeros va a tener un lugar para obtener la medalla de oro. Desgraciadamente, 150 metros antes de llegar a la meta, se lesiona y queda así como lo vieron. Disculpen, hermanos, a mí me emocionó mucho este video. Yo no soy médico, hermanos, pero lo que él se lastimó fue el tendón de la corva, un tendón que tenemos en esta parte del muslo. Nada más nos sirve para ponernos en puntas, para caminar y para correr. Fue lo que él se lesionó. Pero no solo se lesionó, hermanos, se lo rompió. Es una lesión muy, muy dolorosa. Pero más allá de la valentía de Derek, de que a pesar de tener la pierna completamente destruida, él continúa con la carrera. Disculpen, hermanos. ¿Quién es el hombre que está a su lado? El que lo ven llegar corriendo. Su papá. Efectivamente, hermanos. Cuando vio que su hijo cae, él no sabe qué hace, no sabe cómo pasa los filtros de seguridad del estadio, pero llega a la pista. Y el muchacho que se le acerca, que lo detiene, solamente le dijo 3 palabras para que lo dejaran pasar. Soy su padre. Y con eso le abrieron el camino. Fue suficiente para llegar al lado de su hijo, que necesitaba su apoyo en ese momento. El padre le decía, ya no corras, no tienes nada que demostrar, vámonos. Pero él le dijo, ayúdame a llegar a la meta. Fue lo único que le dijo. El papá en ese momento no le dijo, hijo, te vas a lastimar, las desventajas y desventajas, los pros y contras. Solamente le dio el hombro, dijo, vamos. A veces, papá, acuérdate que tu hijo no necesita que lo regañes, no necesita que le digas que se equivocó, porque ya lo sabemos, pero necesita que estés ahí, necesita que lo apoyes. No quiero que tomen esto como un regaño, hermanos, pero me gustaría, padres, que cuando estén al borde del colapso con sus hijos y digan, me va a sacar canas verdes, se acuerden de este video. Que un padre hizo lo que tenía que hacer, aún con la amenaza de que lo podían arrestar, para ayudar a su hijo. En los peores momentos debes de estar ahí para ellos. Para cerrar con este tema, hermanos, obviamente Derek no pudo volver a correr por la lesión que tenía. Su actitud no solamente le ganó un lugar en la Federación Británica de Atletismo, sino que hizo historia en el deporte. Pero no solo él, también su papá. Hoy, hermanos, en la Iglesia Nueva Vida, estamos celebrando a los padres. Y por obra de Dios, hablamos de uno en especial, que es José. A menudo pasamos por alto a José y damos por hecho de que Jesús es hijo de María, pero no recordamos que si Dios en su infinito conocimiento y misericordia escogió a María para ser la madre de Jesús, también escogió a José para ser el padre y el padre de su hijo, y me voy a atrever a decir que le cedió su lugar terrenal. Dios le cedió su lugar terrenal a José. María y José fueron elegidos por Dios juntos para ser padres.
Dios buscó un padre para su hijo, y aquí nos demuestra que el papel de padre para Dios es muy importante. No solo para concebir a un niño, que en este caso Jesús no fue concebido por José, fue concebido por el Espíritu Santo. Pero un hombre tenía que llenar ese papel, y ese hombre fue José. Y hablando de elecciones de Dios, hermanos, así como José fue elegido por Dios para ser el padre terrenal de su hijo, el padre que tienes, que tuviste, o el padre que serás, Dios ya lo escogió para ti. ¿Dios se equivoca? Entonces ese padre, Dios lo escogió para ti. Y el padre que serás, Dios lo escogió para ti. Ese padre del que todavía tenemos, o que todos tuvimos padre, hermanos, llevamos en nuestro cuerpo su sangre. Y nosotros sí podemos decir que tenemos ADN de ese hombre que es o fue nuestro padre. Hoy, da gracias a Dios, no solo por el padre que eres, sino por el padre que serás y por el padre que tuviste. Porque presente, ausente, responsable, irresponsable, cariñoso o no, ese hombre fue y será siempre parte de tu vida. Y ese hombre, Dios lo escogió para estar en tu vida. Incluso me puedes decir, hermana, pero yo no conocí a mi papá. Yo no sé quién es, y por lo que me cuentan, no me hizo falta. De todos modos, hermano, yo puedo respetar tu opinión, pero también puedo no estar de acuerdo. Y te puedo decir, agradece a Dios por ese hombre, porque sin él no estarías aquí, no estarías en este lugar. Si te tocó la bendición de tener un padre que estuvo contigo, que te apoyó, que es tu sustento, agradece por él y por todo lo que te enseñó. Si te toca la suerte de todavía tenerlo a tu lado en este momento, agradece por él y por todo lo que te enseñó. Porque a veces, hermanos, a tus 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, si tienes a tu padre y en un día de lluvia le hablas y le dices, no puedo pasar, el metro está parado, ese hombre va a hacer todo lo posible por ir por ti y llevarte sano y salvo a casa. Retomando el texto que leímos al inicio de este mensaje, hermanos. La próxima vez que escuches, no es este el hijo de, no es esta la hija de, y voy a decirlo en primera persona, hermanos, no es esta la hija del hermano Montes de Oca, siéntete orgulloso, siéntete orgullosa, porque Dios escogió a ese hombre para ti. Agradece que lo tuviste en tu vida. Y aunque no lo tuviste, agradece porque algo tenías que aprender. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, porque en este momento hemos escuchado tu palabra, porque podemos agradecer por los padres que tuvimos, que tenemos, o los padres que los jóvenes serán en un futuro. Gracias, porque ellos fueron una elección tuya en nuestra vida. Y tenemos que reconocer que la mitad de nuestro ser viene de ellos. Tenemos que reconocer que su carácter, su forma de ser, la forma en que nos educaron y nos trataron, es por la historia que ellos vivieron y la historia que ellos traen. Que si no sabían cómo ser padres, es porque a lo mejor no supieron o no les enseñaron cómo, pero hicieron lo mejor que pudieron. En este momento, Señor, si alguno de mis hermanos, hermanas, tiene algún rencor, dolor o tan solo un agradecimiento para su padre, sé tú el que les dé un lugar en su corazón, sin juicio, sin criticarlos, solamente agradeciéndoles el que estuvieran o no en nuestras vidas. Que aceptemos, Señor, que hicieron lo mejor que pudieron y comprender que si nos duele, es porque sentimos amor por esa persona, porque necesitábamos algo de él. Pero gracias a ese amor que nosotros podemos sentir,
es que agradecemos por ellos y pedimos que donde quiera que estén, tú los bendigas. Pero lo más importante, Señor, agradecemos que en tu infinita providencia esos hombres fueron usados para darnos la vida, para enseñarnos que podemos estar aquí, Señor, y que si no nos acompañaron en este camino llamado vida, es porque así tú lo decidiste. Ponen en esta mañana en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, amor hacia su Padre. Y si no lo pueden sentir, Señor, dales perdón. Que seas tú el que nos enseñe a seguir a José, el que nos enseñe a ser hombres enamorados, hombres devotos, hombres sabios, Señor, pero siempre bajo tu poder. En nombre de Cristo Jesús. Amén.